Bueno chicos, creo que última clase de este curso. Después veremos el tema de cómo lo cerramos y si hacemos una simulación o no. Nos toca hoy estatus epiléptico, aunque vamos a repasar algunos conceptos que ya fuimos viendo a lo largo de todo el curso, pero los organizamos mejor ahora que es el momento del tema, ¿sí? Entonces, antes de hablar de estatus epiléptico, porque lo vamos a retomar más adelante, es importante saber cómo definimos una crisis desde el punto de vista electroencefalográfico. En el punto de vista clínico nos damos cuenta, ¿verdad? Pero hay veces que los pacientes pueden presentar eventos durante la realización del electroencefalograma y esto es bueno saber cómo se ven. Para que nosotros podamos llamar a una crisis tenemos que tener en cuenta la definición operativa, ¿sí? que habla de una actividad anormal, paroxística, que se organiza, empieza de forma pequeñita y se organiza en otros circuitos neuronales, interrumpiendo lo que es el ritmo normal del cerebro. Por eso estuvimos tanto tiempo definiendo qué es el ritmo normal. Para que nosotros podamos llamar a algo que veamos en el electroencefalograma como crisis, tiene que tener evolución. Por eso digo que se organiza, que empieza chiquitito y que irrumpe en el fondo de actividad normal, ¿sí? A eso llamamos evolución desde el punto de vista fisiopatológico, pero si tenemos que hablar de la evolución a nivel electroencefalográfico específicamente, tenemos que hablar de que en el trazado tenemos que ver un cambio que puede ser tanto de la morfología, de la localización o de la frecuencia y durar al menos 10 segundos. Esto lo hemos visto, yo creo que en la clase anterior, en la clase sincrónica anterior, en donde vimos uno de los electroencefalogramas que presentaba una crisis, que la detallamos y vimos cómo iba cambiando momento a momento, ¿verdad? Eso lo podemos repasar cuando nos veamos, si no quedó claro, pero sería el ejemplo de lo que estoy diciendo ahora. Vamos a ver un ejemplo de libro, así se ve muchísimo más claro, ¿no? Tenemos entonces el ritmo normal, fíjense que está todo muy bajito de voltaje para que podamos ver bien la actividad patológica posterior, ¿no? Y como la vez pasada, fíjense que vemos un paroxismo, porque empieza de forma brusca, de punta, onda lenta, y en algunos lugarcitos se ve hasta como una polipunta, sí, con una frecuencia de 3 Hz aproximadamente. Bien, esta actividad que vemos acá no tiene evolución. ¿Por qué? Porque tenemos ritmo normal al principio. A ver, esperen que pongo el puntero. Aquí, tenemos ritmo normal al principio. Posteriormente, de forma súbita, empieza una actividad que empieza en una frecuencia y termina en la misma frecuencia, más allá de que esa actividad se sostenga por varios segundos, ¿sí? Posteriormente finaliza y vuelve a lo que previamente había. Es decir, esto no cambia de frecuencia, no cambia de localización, no cambia de morfología. Empieza y termina de la misma forma. Esto, por tanto, no es una crisis, es un paroxismo de actividad epileptiforme, sin evolución. Vamos ahora a hablar de estatus epiléptico. Tenemos varias cosas que tocar para tratar de llegar a buen resultado. En principio, pensemos en la clasificación semiológica, ¿sí? El estatus epiléptico convulsivo es aquel que tiene síntomas motores prominentes, ¿sí? Motores de la naturaleza que sean, sea de mioclonías, sea con actividad motora focal, con actividad motora generalizada, si esa actividad motora es tónica, es clónica, es hiperkinética, no importa, ¿sí? Pero podemos verlo por síntomas motores prominentes sostenidos y atribuibles entonces a un paroxismo de actividad a nivel del sistema nervioso central. En cambio, el estatus epiléptico no convulsivo, perdonen que hay un poco de ruido en la calle, el estatus epiléptico no convulsivo no tiene estos síntomas motores prominentes, por lo cual uno puede sospecharlo en pacientes que tienen deterioro del sensorio, ¿sí? Que es lo que hablamos como pacientes con estatus epiléptico no convulsivo en coma, o en pacientes que lo sospechamos aunque no tengan deterioro del sensorio, pero que tienen una alteración de las funciones superiores, ¿sí? Es decir, una ausencia continua, un aura continua, un estatus focal continuo, que el paciente tenga una crisis y posteriormente continúe con afasia por un periodo determinado de tiempo. Entonces nos puede hacer sospechar, por supuesto que ahí las dudas son muchísimo mayores, ¿no? Pero son motivos que podrían hacer pensar en un estatus epiléptico no convulsivo.
También a veces tenemos cositas mucho más sutiles, ¿sí? Puede ser un nistagmus, puede ser una contracción rítmica pequeñita a nivel distal, en fin. Puede ser a veces el ictus pupilar, puede relacionarse en los pacientes con deterioro del sensorio como una cuestión sutil asociada a estatus no convulsivo. Es decir, ahí ya el abanico se abre bastante más, pero es útil recordar entonces esta diferenciación burda a nivel semiológico. Entonces, el diagnóstico del estatus epiléptico convulsivo es clínico. No necesitamos nosotros de un electroencefalograma de apoyo ahí porque estamos justamente viendo la clínica y podemos asumir lo que sucede. En cambio, en el estatus epiléptico no convulsivo, ahí sí la importancia del electroencefalograma se subraya. En el estatus epiléptico convulsivo, si nosotros pudiéramos tenerlo conectado al paciente justo el momento antes de que inicie, lo que veríamos sería primero un aplanamiento del ritmo de fondo, probablemente después veríamos alguna actividad de bajo voltaje que vaya evolucionando, es decir, que aumente en frecuencia, que cambie la amplitud y que posteriormente se fragmente fase tónica que se va a quedar como sepultada probablemente por el artefacto muscular. Algo de esto, si bien no vimos un estatus convulsivo la clase pasada cuando analizamos ese electroencefalograma con la crisis, sí ahí vimos cómo empieza con una actividad de bajo voltaje, cómo después eso se ensucia mucho con actividad muscular, pero que por debajo podíamos ver la parte eléctrica. Eso mismo, sostenido en el tiempo, sería el estatus epiléptico convulsivo, ¿no? Entonces, es un poco lo que vimos la vez pasada. Y después, si se acuerdan, y si no pueden mirar de nuevo el electro, en la fase clónica vimos que esa actividad se empieza como a fragmentar y a desacelerar un poco hasta volverse o mucho más lenta que el ritmo previo o aplanarse. Pero eso en una crisis. En un estatus epiléptico convulsivo uno podría tener el cese de la actividad motora, pero continuar teniendo después actividad de estatus epiléptico no convulsivo, ¿sí? Es decir, que un estatus epiléptico con manifestaciones motoras puede posteriormente, cuando se agotan ya los mecanismos que implican el control motor, volverse un estatus epiléptico no convulsivo. ¿Bien? Fíjense, esto sí es más parecido a lo que vimos la otra vez. Tenemos un ritmo relativamente normal, la verdad es que en sí tiene un poco de pérdida de gradiente anteroposterior, como verán. Está bastante lentificado de forma generalizada, pero que presenta acá un grafoelemento epileptiforme bastante generalizado. Posteriormente, fíjense que se aplana, es decir, si comparamos la amplitud de este pedacito con la amplitud que tenía previamente, vemos una diferencia en amplitud, ¿verdad? Bastante clara. Y posteriormente lo que dijimos, inicia con actividad epileptiforme, que acá no se ve porque queda tapada por la actividad muscular que hace todo este artificio, pero fíjense cómo la actividad muscular se va fragmentando y formando como este código de barras, le digo yo, más adelante. Esta es la fase tónica, y la fase clónica junto con los movimientos, con las sacudidas, va generando un artificio rítmico también. Por eso nos damos cuenta de en qué tipo de fase está el paciente incluso sin ver la clínica. Fíjense cómo esta fase tónica se va desacelerando lentamente y por debajo, si pudiéramos, esto como es una foto no vamos a poder, pero por debajo podríamos ver una actividad rítmica que persiste, ¿sí? Esto en un momento finaliza y fíjense que el ritmo que queda posteriormente es mucho más lento que el que debía. Y que el que precedía, incluso cuando ya era lento de por sí. Fíjense que acá tenemos 2 Hz o 2 Hz y medio aproximadamente en este último segundito. Bien, este ritmo cambió. Si esto no recuperara, en el posictal puede haber lentificación, pero si esto permaneciera así, uno podría sospechar que el paciente continúa en estatus a pesar de no tener manifestaciones motoras. Aquí, fíjense que la lentitud continúa y tiene otro grafoelemento no tan claro esta vez, sí, pero se ve de forma generalizada y comienza con un ritmo de nuevo que tiene aproximadamente 2,5 Hz generalizado, ¿sí? Aunque a predominio frontal pareciera delinearse mejor. Esto ya lo vamos a ir viendo cuando repasemos los criterios, pero podría ser un ritmo de estatus. Yo lo que le quería mostrar es cómo empieza con una crisis, así vemos cómo inicia, cómo posteriormente el postictal lo puede modificar
y cómo después de eso también tenemos que ver qué tipo de ritmo tiene para ver si el paciente definitivamente solo está en posdictal o continúa teniendo una crisis, aunque ya no con manifestaciones motoras. Bueno, pero ¿qué sucedió? Digamos, cuando empieza el término de estatus epiléptico no convulsivo, el diagnóstico se basaba en una suerte de suma entre la clínica, lo que podría haber pasado, los hallazgos del electroencefalograma, la resonancia, la evolución, es decir, un criterio clínico global, ¿sí? No había un criterio establecido con el cual nosotros, mediante la evaluación del electroencefalograma, sumáramos al criterio, al diagnóstico de estatus o no. Entonces, en 2013, debido a que en el estatus puede haber varios patrones que significan estatus y a la vez en otras patologías pueden haber patrones similares al estatus, un grupo de epileptólogos bastante avesados en Suiza seleccionaron criterios, a los que llamaron criterios de Salzburg, para intentar unificar qué podíamos encontrar en un electroencefalograma compatible con este diagnóstico. Dentro de este consenso llegaron a la siguiente conclusión, ¿sí? Tenemos que dividir entre el grupo de pacientes que tienen una encefalopatía conocida y aquellos que no. En los pacientes que no tienen una encefalopatía previa, el encontrar un electroencefalograma con descargas periódicas con una frecuencia mayor a 2,5 Hz ya era un criterio fundamental mediante el cual nosotros apoyábamos el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo. ¿Qué pasa? Si tenía descargas periódicas entre 0,5 y 2,5 Hz o una actividad delta o teta rítmica en la misma frecuencia, ahí ya se nos complicaba y no solamente necesitábamos esa patente en el trazado, sino que también teníamos que aplicar un criterio como de soporte. Y esos criterios que teníamos que adosar a esta actividad entre 0,5 y 2,5 Hz son o una mejoría clínica y del electroencefalograma después del uso de medicación anticrisis o de benzodiazepinas, o que el electro presentara una evolución espaciotemporal típica. Que hubiera fenómenos clínicos sutiles durante el patrón eléctrico fue otro de los criterios de Salzburg, aunque no un criterio electroencefalográfico, como se imaginará. Y el otro grupo, el de pacientes con con encefalopatía conocida, ya era un poco más complicado porque nosotros tendríamos que tener un electroencefalograma previo y tendríamos que constatar que las descargas periódicas son más frecuentes o con mayor amplitud o una morfología diferente a las que el paciente siempre tiene. Como esto no era posible en la mayoría de los pacientes, porque no siempre uno cuenta en el centro de atención del estatus epiléptico con un electroencefalograma previo, se propuso como criterio alternativo que estas manifestaciones bajaran mucho de frecuencia con la utilización de medicación anticonvulsivante. Como habíamos dicho, estos criterios empezaron en 2013 y a partir de ahí se realizaban revisiones periódicas sobre los estudios que salían al respecto para ver si era necesario hacer alguna modificación. Junto con los criterios de Salzburg, en 2012, la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica propuso definir un poquito mejor algunos términos y fundamentalmente el que mejor trató fue el término o el concepto de evolución. No cualquier cambio que nosotros encontremos en el electroencefalograma se considera evolución. Tienen que cumplir una serie de pasos, ¿sí? Tiene que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, para hablar de evolución, tenemos que contar con dos cambios inequívocos y secuenciales que pueden ser o en frecuencia, o en morfología, o en localización, o los tres. Es decir, con que cualquiera de estas cosas, frecuencia, morfología o localización, se modifique 2 veces en una misma dirección, cuenta como evolución. Cuando hablamos en particular de frecuencia, estos dos cambios tienen que ser en el mismo sentido. Es decir, que si yo tengo una frecuencia de 2 Hz, lo vamos a ver ahora con dibujitos, si yo tengo una frecuencia de 2 Hz y luego hay un cambio a 3 Hz y luego hay un cambio a 4 Hz, esos son dos cambios de 2 a 3 y de 3 a 4, todos en el mismo sentido. Distinto es si hay un cambio de 2 a 3 y después de 3 a 2. ¿Sí? Ahí
lleva otro nombre, que es el de fluctuación. En cambio, el cambio en morfología comparte, digamos, la definición subyacente, porque también necesita dos cambios consecutivos, pero aquí lo que cambia es la forma de la onda o del grafoelemento que estemos observando. Y finalmente, la evolución en localización, lo que hablamos es que la actividad que comienza en un electrodo en particular se desparrame o difunda hacia al menos dos electrodos contiguos. ¿Bien? Si eso no se mantuviera por al menos 3 ciclos, tampoco podemos llamarlo evolución, sino que nuevamente cae en la categoría de fluctuación, ¿sí? Entonces, para evolución tenemos que tener dos cambios consecutivos, o en frecuencia, o en morfología, o en localización, o en más de una. Tiene que durar 3 ciclos y no volver a lo anterior. Vamos a verlo un poco con gráficos, así se entiende un poco mejor. Por ejemplo, déjenme poner el puntero. Fíjense, aquí tenemos, se ven los palitos aquí en donde tenemos segundos, ¿no? Fíjense, esto empieza a una frecuencia de 5 Hz, pasa luego al siguiente segundo a una frecuencia de 4 Hz, pasa luego a una frecuencia de 3 Hz y se mantiene en 3 Hz, se mantienen, ahora pasa a 2,5, 2,5 nuevamente y ahora nuevamente, esto es casi 2 y un tercio, pero bueno, 2,5 sigamos diciendo, finalmente a 2. Es decir, esto tuvo muchos cambios en la misma dirección. ¿Se entiende? Pasa de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2,5, de 2,5 a 2. Ahora, no hace falta que haga todo este cambio. Con hacer de 5 a 4, de 4 a 3, así después vuelve a 4, ya lograría tener una evolución. ¿Bien? Recordemos que hay que mantenerlo además durante 3 ciclos. Fíjense, el mismo ejemplo, solo que con un grafoelemento diferente. Acá estamos hablando como si fuera una actividad teta rítmica al principio que se vuelve delta rítmica. Y acá estamos hablando más de descargas, ¿no? Porque esto es mucho más agudo, mucho más bifásico. Si bien es rítmico también se ve mucho más epileptiforme, ¿no? Por los bordes agudos. Pero para el caso es lo mismo. Estas descargas que empiezan a 5 o 6 Hz van disminuyendo de frecuencia segundo a segundo y nunca retroceden ni alternan. Fíjense la diferencia con este caso. Acá lo que encontramos es un cambio en morfología, ¿no? Fíjense, primero era una actividad delta rítmica, luego que está a 2 Hz, luego sigue a 2 Hz, pero la morfología se modifica, ahora ya está más mellada, aunque continúa la misma frecuencia. Luego se vuelve ligeramente más aguda y posteriormente termina siendo bien una punta, pero siempre se mantiene a 2 o 3 Hz. ¿Bien? Entonces, la frecuencia aquí no tiene fluctuación, pero sí hay una evolución en morfología. Aquí hay una evolución temporal y aquí hay una evolución en morfología. Si agregamos este ejemplo, fíjense, tenemos unas descargas que comienzan en la región frontal izquierda, luego pasan a la región centrofrontal izquierda también, y acá justo creo que les tapa mi video, pero luego pasan a una actividad parieto-occipital izquierda. Es decir, nuevamente, la morfología es la misma, la frecuencia es la misma, pero la localización sí va cambiando y extendiéndose. Fíjense que no deja de haber actividad acá a nivel frontal. Estas serían las 3 formas de evolución que podemos ver. Es ligeramente distinto a lo que habíamos llamado fluctuación. Fíjense, acá empezamos con una actividad delta rítmica, digamos, no, en realidad es teta porque es 4, una actividad a 4 Hz, que posteriormente modifica su frecuencia a 3 Hz, luego la modifica a 2 Hz, y luego se mantiene a 2 y vuelve a subir, ¿sí? Esto también es una evolución porque empieza con 4, sigue con 3, sigue con 2, se mantiene en 2 y aunque después retorne a sus valores previos y esto vaya y vuelva, ya tuvo 2 movimientos en el mismo sentido. Eso espero que se comprenda si no me lo preguntan, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. A ver,
No, en este caso es diferente. Fíjense cómo son descargas que tenemos a 4 Hz, se mantienen a 4 Hz en el segundo siguiente. Acá sí se modifica la frecuencia, la morfología se mantiene igual. Se modifica a 2 Hz, pero en lugar de volver a 3 Hz, acá vuelve a 4 Hz. Es decir, no pasa por dos movimientos en la misma dirección. Aquí, si esto fuera 4, 2 y después 1 Hz, podríamos decir que hay evolución. Pero en este caso lo llamamos fluctuación porque intercala una frecuencia con otra frecuencia. Lo mismo aquí, ¿sí? Si hablamos de morfología, empezamos 2 Hz con esta morfología redondeada, luego presenta este cambio hacia donde semilla, luego cambia por tercera vez y luego regresa a lo mismo, ¿sí? Si esto, por ejemplo, no tuviera esto en el medio y pasara de morfología 1 a morfología 2 y solamente oscilara entre esas dos morfologías, estaríamos hablando de fluctuaciones. Esto deja un poquito más de duda, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la localización. Fíjense cómo empieza frontal izquierdo, luego pasa a ser centro parietal izquierdo, luego vuelve a frontal izquierdo, pero nunca termina de seguir evolucionando, como que pasa de un lugar a otro, pero siempre entre dos localizaciones. Entonces tenemos algunos casos de fluctuaciones y otros de evoluciones. ¿Qué vieron todos estos trabajos posteriormente que yo les mencionaba, que se dedicaban a chequear cómo funcionaban los criterios de Salzburg? Bien, se hicieron estos estudios en 50 pacientes con estatus de origen no hipóxico anóxico y le sumaron 50 electros de pacientes sin estatus. Los falsos positivos cayeron mucho desde esto, digamos, considerando retrospectivamente los falsos positivos que había antes de los criterios de Salzburg, a posterior a la aplicación de estos criterios, cayeron abruptamente. Hubo solamente un falso negativo y el estatus epiléptico no convulsivo posible lo diagnosticaron en base a esto que llamamos fluctuaciones. Esto fue bastante frecuente y cuando le hacían algún tratamiento con alguna medicación anticrisis, el 14% mejoró. Es decir, que fue un buen primer paso porque la utilización de terminología nueva conllevó al menos a que los falsos positivos cayeron bastante sin una pérdida importante de la sensibilidad. Después de esto, replantearon los criterios de Salzburg para ver qué podíamos hacer mejor, ¿sí? Esto es del año 2015, es decir, 2 años después de los criterios iniciales, y lo que decidieron es lo siguiente, ¿sí? En principio mantuvieron el criterio de que en los pacientes sin encefalopatía conocida, las descargas periódicas o la actividad delta o teta rítmica de más de 2,5 Hz seguía siendo uno de los criterios para estatus, pero agregaron que si uno tenía una página o varias páginas muy anormales, aunque el resto del trazado fuera normal, también contaba. Es decir, que pusieron, aunque no fuera una descarga regular, si tenía más de 25 descargas o 25, o la frecuencia era más de 25 en 10 segundos en pacientes que tuvieran alguna actividad delta o teta rítmica, también contaba. Nuevamente, contaron con cuidado a los pacientes que tuvieran descargas entre 0,5 a 2,5 y había que continuar suplementando eso con algún factor extra que definieron esta vez sean los fenómenos clínicos sutiles o que hubiera evolución espaciotemporal típica. En estos pacientes se indicaba el uso, al igual que lo mencionamos antes, con DMAC endovenoso, pero en los pacientes que tengan menos, un trazado con actividad a menos de 2,5 Hz con fluctuaciones o una actividad rítmica de más de 0,5 con o sin fluctuación. Esto es un poco confuso, ¿verdad? Porque hay que tener como el chip separado para descargas epileptiformes por un lado, tienen que ser menos de 2,5 con fluctuaciones, y la actividad rítmica, con que sea más de 0,5 tenga una fluctuación, ya podemos usar MAC. Estos dicen los criterios modificados. Y se mantiene
en los criterios similares en los pacientes que tenían encefalopatía previa. Es decir, el aumento del hallazgo de descargas periódicas considerando electroencefalogramas previos o la mejoría de las manifestaciones clínicas o electroencefalográficas después del uso de medicación anticrisis. Bien, entonces, un poco como para redondear hasta acá lo que se sabía. Si nosotros teníamos la sospecha clínica de estatus epiléptico, teníamos que hacer un electroencefalograma y podíamos encontrar descargas epileptiformes, las cuales, si tenían una frecuencia de más de 2,5 Hz, ya podíamos concluir en estatus epiléptico no convulsivo. Ese era el mejor escenario, el más sencillo. En cambio, si teníamos menos de 2,5 Hz en el trazado, ya entrábamos en una zona gris en donde había que hacer más cosas. Si no teníamos descargas epileptiformes y en cambio teníamos una actividad rítmica continua, semicontinua, que fuera teta o fuera delta, pero con más de 0,5 Hz, también entrábamos en ese mismo gris. ¿Y eso qué quiere decir? Que teníamos que evaluar al menos estas dos cuestiones. Uno, si existía evolución, ya sea temporal, espacial o en frecuencia, de forma típica, que es lo que hablamos hace un ratito, o si había manifestaciones sutiles del paciente durante la realización del electroencefalograma. Si teníamos alguna de esas presentes, podíamos sumar un punto y llamarlo estatus epiléptico no convulsivo confirmado, ¿no? En cambio, si tenemos esa actividad rítmica sin clara evolución, pero con fluctuaciones, tenemos que hacer nuevamente otro pasito, que es la aplicación de la medicación endovenosa para control de crisis. Buscamos con esto que haya mejoría clínica y en el electroencefalograma, y si no la tenemos, nuevamente estamos en problemas. Si tenemos mejoría, nuevamente sumamos otro punto más, podemos volver a la condición de estatus epiléptico no convulsivo con bastante certeza. Pero si no había mejoría o si nuevamente tenemos esta actividad rítmica sin evolución pero con fluctuaciones, no tenemos por tanto ningún criterio extra y no podemos pasar del escalón de estatus epiléptico posible. Probablemente lo que había que hacer es realizar un nuevo estudio electroencefalográfico en un tiempo prudencial y reevaluar. En cambio, si no tiene descargas epileptiformes, no tiene actividad rítmica o la actividad rítmica es menor a 0,5 Hz, ahí ya entramos en la categoría de no pensar en un estatus epiléptico no convulsivo. Bien, esto quizás sirva un poquito más para fijar el algoritmo. Entonces, si tenemos que ver cuáles son las diferencias entre los criterios de Salzburg y los criterios de Salzburg modificados, podemos encontrar fundamentalmente que hay algunas cuestiones que están clarificadas, explicadas de forma más explícita y algunos criterios que se agregan de acuerdo a los criterios de la CNS, aunque no buscaban esto en particular. Bien, una de las principales diferencias es que si bien ambos coinciden en que la duración del patrón epileptiforme tiene que ser de al menos 10 segundos, en los criterios de salud sugieren que esto no es unívoco y que puede haber excepciones. En los criterios de Salzburg originales, recuerdan que decíamos que tenía que haber descargas de cierto tipo a más de 2,5 Hz. Los criterios de salud modificados, además de que continúan con eso, agregan que también podemos buscar los peores 10 segundos del trazado y ver si tienen más de 25 descargas en esos 10 segundos. Eso clarifica un poco la interpretación porque hay algunos electros que no son tan homogéneos y que tienen partes que son con alta frecuencia de descarga y partes que son un poco más tendientes a la supresión. En cambio, con la actividad delta-teta rítmica, los criterios de Salzburg no se pronunciaban demasiado, fue algo que se aclaró en 2012 y que se incluyó después, evitando más falsos positivos. Las fluctuaciones uno no entendía demasiado bien qué es una fluctuación y qué era una evolución en los criterios de Salzburg originales. Cuando los criterios de Salzburg modificados incluyen la clasificación de la ACNS, esto también clarifica un poco la interpretación, por lo cual posiblemente lo haga más aplicable. De esto se desprende
que esta definición simple en los criterios de Salzburg tenga algún matiz en los de Salzburg modificados, teniendo en cuenta si tenemos fluctuaciones o evolución en las descargas presentes. Y esto ayuda porque muchas veces en pacientes neurocríticos es frecuente observar descargas periódicas lateralizadas o generalizadas que en general no tienen un correlato epiléptico, sino más bien estructural. En los criterios de Salzburg original decían uso de MAC, pero no se definía exactamente qué es lo que espero una vez que hago el MAC, cuánto tiempo lo espero, qué tipo de MAC utilizo. Mientras que en los criterios de Salzburg modificado lo explican un poco mejor, detallan cómo se realiza, en cuánto tiempo y cuáles son las drogas que uno esperaría utilizar. Y justamente esto nos permite clarificar un poquito el qué esperar en cuanto al menos al electroencefalograma. ¿Qué sucede? Posteriormente, ahora, cuando tenemos criterios de Salzburg modificados, nuevamente continuó vigilándose cómo funcionaban en la práctica clínica, ¿sí? Por lo cual, en Dinamarca y en Austria realizaron un estudio nuevo con pocos centros muy especializados en los cuales evaluaron los criterios de Salzburg modificados y la referencia estándar. ¿Qué referencia estándar? Es un poco lo que hablábamos antes de todos estos criterios clínicos y de exámenes complementarios sumado a la evolución y al desenlace final, y en retrospectiva hicieron o no un diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo. ¿Sí? Es como ese es el criterio de oro, fue evaluar todo y al final volver hacia atrás y decir esto era un estatus o no era un estatus, versus simplemente el análisis del electroencefalograma. Bien, este trabajo incluyó 220 pacientes, en todos se aplicaron los criterios de Salzburg, fueron 2 revisores independientes. Los resultados son bastante interesantes, porque en los 120 pacientes en que uno pensaba que podían tener estatus, es decir, que el electro se pidió queriendo descartarlo, 50 cumplieron los criterios de Salzburg modificados, 70 no. De estos 50 también cumplieron los criterios estándar, al igual que los del grupo que no cumplía los criterios de Salzburg, y de los 50, 42 tuvieron finalmente un estatus epiléptico no convulsivo de acuerdo a esta evolución y análisis retrospectivo que les mencionaba. Y solamente uno de los pacientes de los que nos dio negativos, digamos, para estatus epiléptico por criterios de Salzburg, tuvo definitivamente un estatus posteriormente. Es decir, que la mayoría de los pacientes que pensábamos que iba a tener estatus de acuerdo al análisis de los criterios de Salzburg en el electroencefalograma realmente lo tuvo. Es decir, que no hubo muchos falsos positivos ni negativos, y solamente un paciente de los 70 que pensamos que no iba a tener estatus tuvo un estatus. Bien, esto habla de bastante buen resultado para un score o una serie de criterios de simple visualización en el electroencefalograma. En cambio, en el otro grupo control, en pacientes que no eran normales, eran pacientes con un electroencefalograma alterado o con alguna encefalopatía previa, se les aplicaron los criterios de Salzburg, solamente 3 cumplieron esos criterios, esos 3 mismos cumplieron criterios estándar y finalmente ninguno tuvo estatus de estos 3, en los cuales no se esperaba que tuvieran estatus, ¿no? Es decir, que tuvo un bajo número de falsos positivos. De 100 pacientes, solo 3 creyeron que podían tener estatus y finalmente no lo tuvo ninguno, pero fueron poquitos. En cambio, de los 97 que se nomenclaron como pacientes sin estatus epiléptico por no cumplir los criterios, ninguno tuvo estatus, por supuesto, mediante criterios estándar, lo cual también habla bien del método. Tuvo una sensibilidad alta del 97%, una especificidad muy decente del 89% y, al menos en este estudio, hubo un buen acuerdo interobservador. Pero, como no todo lo que brilla es oro, unos años después se vio que, primero, el estudio que les acabo de explicar tuvo un 36% de los pacientes con un diagnóstico final de estatus epiléptico no convulsivo. Eso
es un número alto, es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro hospital, del 40% de los... si nos ponemos a pensar en nuestro hospital, de todos los pacientes que pensamos que podrían tener un estatus, el 40% no tiene un estatus, el 30% tampoco. A ellos les dio un número muy alto. Entonces lo que valía la pena preguntarse es que estamos hablando de centros de derivación de estatus o es que estamos hablando de neurólogos altamente calificados para esto. Entonces, lo que se propuso es hacer otro estudio similar, pero en centros no especializados, donde hubiera neurólogos, pero, o incluso epileptólogos, pero tener en cuenta que en el estudio que vimos recién, el anterior, muchos de los médicos participantes a la hora de revisar los electroencefalogramas fueron los mismísimos médicos que diseñaron el score de los criterios de Salzburg, es decir, no es alguien que lo aprendió recién, no es un neurólogo principiante, no es un neurólogo que no haga epilepsia, es no solo un epileptólogo con mucha experiencia, sino que es un epileptólogo con experiencia que fue quien diseñó los criterios, por lo cual eso aporta un sesgo al estudio. Estos muchachos lo que hicieron es algo parecido a lo que se hizo en el estudio anterior, pero en hospitales que si bien contaban con neurología y con monitoreo, no contaban con un neurólogo especialista en epilepsia o si poseían uno, no era alguien que hubiera participado en el estudio que originó los criterios. De esta forma, mezclaron pacientes pediátricos, pacientes adultos, con sospecha y sin sospecha de estatus epiléptico no convulsivo, y a los neurólogos les enseñaron los criterios de Salzburg para este estudio, para realmente ver la aplicabilidad que tiene en campo. Así es más parecido a cualquiera de nosotros. Y el resultado fue un poco diferente. Fíjense que de los 97 pacientes que podrían haber tenido estatus epiléptico no convulsivo por la clínica, 17 cumplieron criterios, pero solo 9 realmente tenían estatus por criterios estándar. Y de los que no, 80 pacientes no cumplieron los criterios de Salzburg y solo 3 tuvieron estatus epiléptico por criterios estándar. Es decir, esta columna está bastante parecida a la del estudio anterior. Es decir, que cuando los criterios de estatus epiléptico por criterios de Salzburg modificados no se cumplen, uno puede estar bastante seguro de que el paciente no tiene un estatus. En cambio, cuando algunos se cumplen y me da puntaje para considerar que el paciente tiene un estatus epiléptico no convulsivo posible, ahí, salvo que uno esté hablando de un epileptólogo avesado, todavía puede pasar que la mitad de los pacientes no tengan. ¿Bien? Es decir, que la especificidad se mantiene bastante parecida al estudio anterior, aunque no igual, pero parecida, todavía sirven. Sin embargo, la sensibilidad bajó bastante y esto es porque justamente hay que saber aplicar los criterios de Salzburg mediante la experiencia. ¿Qué pasó del otro lado? De los 11 pacientes que no podían tener estatus por clínica, pero bueno, los revisores no lo sabían, solo uno tuvo un electrocompatible con estatus, es decir que eso se mantiene bastante parecido al estudio anterior. Y en esta rama no hubo modificaciones. Es decir, las conclusiones de este estudio es, primero, que los criterios de Salzburg no reemplazan al criterio estándar. Si nosotros tenemos, por la historia del paciente, el resto de los complementarios, la evolución, cómo mejora o no con la medicación y demás, la sospecha de que es un estatus epiléptico no convulsivo, aunque no cumpla criterios de Salzburg, tenemos que tener en cuenta que no son ley en un neurólogo que no tenga una amplia experiencia en lo mismo, ¿sí? Entonces no reemplazan el criterio estándar y es importante el entrenamiento para mejorar esta sensibilidad y especificidad en el electroencefalograma como fuimos viendo en estos estudios. Ahora, hablamos varias veces de si pasa esto, tendríamos que buscar un criterio de apoyo y uno de esos criterios de apoyo es la utilización de medicación anticrisis para evaluar la evolución. Ahora, ¿cómo? ¿Qué medicación anticrisis? ¿Cuánto? ¿Y cómo evaluar la evolución? Es lo que se encargaron de contestar en 2018 el grupo de Trinca. El algoritmo al que llegan este grupo de investigación es el siguiente. Si nosotros tenemos una sospecha clínica de estatus epiléptico no convulsivo y un electroencefalograma
que no nos lo confirma, pero no nos lo descarta, podemos hacer una prueba con medicación anticrisis. Estas incluyen benzodiazepinas, que estamos hablando de midazolam, lorazepam, clonazepam en otros países, no aquí, o diazepam. Si hacemos esa prueba con medicación endovenosa y falla, tenemos que llegar a dosis máxima. Si llegamos a dosis máxima y no mejora, tenemos otra opción que es una prueba con medicación anticrisis de otro tipo, es decir, no benzodiazepínicos. Y acá encontramos todas las medicaciones que se encuentran endovenosas en otro país, ¿sí? De los pocos, no son tanto los anticrisis que en Argentina tenemos con presentación endovenosa. Dentro de las que describe este trabajo son levetiracetam, ácido valproico, lacosamida y vibraracetam, y como segunda opción fenitoína y fenobarbital, pero solamente porque tardan un poco más de tiempo. Nosotros de esas solamente tenemos levetiracetam y lacosamida. Vibraracetam hay, pero es extremadamente cara, así que de momento no está tan distribuida. Si esto falla, nuevamente llegamos a dosis máxima. Ahora, ¿cuánto tiempo observamos esto? Bueno, para el grupo de las medicaciones tipo benzodiazepínicas, 15 minutos posteriores deberíamos estar observando tanto la clínica como el cambio que pueda existir en el trazado electroencefalográfico. 15 minutos también es el tiempo que tenemos que esperar luego de haber finalizado la infusión de levetiracetam, de ácido valproico, de lacosamida o vibraracetam, y de 30 a 60 minutos si estamos hablando de fenobarbital o fenitoína. Si recupera el paciente un puntaje en una escala clínica o tiene una recuperación de un déficit focal o hay alguna mejoría en el electroencefalograma, consideramos que la respuesta clínica existe. Si luego de el periodo que mencionamos, 15 minutos para algunas drogas y 30 a 60 minutos para otras, no tenemos mejoría clínica, no tenemos mejoría de déficit focal y no tenemos mejoría en las descargas epiléptiformes, la respuesta se considera una falla. Bien, tenemos una opción más, que es que si nosotros elegimos el grupo de las benzodiazepinas, llegamos a dosis máxima, esperamos 15 minutos, no mejoró nada, podemos hacer una prueba más con la medicación del otro grupo. Y de la misma manera podemos hacer lo mismo si iniciamos la prueba terapéutica con medicaciones que no sean del grupo de las benzodiazepinas. Si llegamos a dosis máxima y fallamos y esperamos el tiempo y no hay modificación, todavía podemos probar una vez más con medicaciones del grupo de las benzodiazepinas. Bien, y yo mencioné varias veces que podemos, uno de los criterios de mejoría es un cambio de al menos un punto en la escala clínica. Esta es la escala clínica que debemos evaluar. Esto lo evaluamos antes de hacer la prueba terapéutica y a los 15 a 20 minutos en el caso de las benzodiazepinas o hasta una hora después en el caso de las medicaciones anticrisis de otro tipo. Y con que exista una mejoría clara en un punto a otro, ya se considera una respuesta efectiva. Es decir, por ejemplo, si el paciente previo a la infusión tenía seguimiento ocular y nada más, si luego de la aplicación de la medicación tenemos que puede hablar, ya consideramos que eso es una respuesta definitiva y apoya el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo. Les dejo las dosis por si quieren anotarlas y copiarlas, no tiene mucho sentido leerlas, pero esto vendría a ser la tabla que tenemos que seguir para dosis inicial y dosis máxima de las medicaciones del grupo benzodiazepinas. Recuerden, nosotros clonazepam endovenoso no tenemos, pero podemos tenerlo en cuenta por si en algún momento llega. Y esta es la dosis que deberíamos realizar de cada una de las medicaciones anticrisis no benzodiazepínicas. ¿Bien? Dicho esto, lo que nos queda decir es que los criterios de Salzburg tienen entonces, después de toda esta revisión y cómo fue modificándose durante todos los años, un muy aceptable valor predictivo positivo, un muy aceptable valor predictivo negativo, pero no los consideremos una ley, no nos casemos con ellos, sobre todo cuando recién los estamos aprendiendo, porque dependen bastante de la experiencia. Las encefalopatías epilépticas y las pacientes que tienen por alguna otra causa descargas periódicas son un grupo difícil porque muy a menudo terminamos en prueba terapéutica
porque nos falta información. Y como siempre dijimos que los criterios de Salford no reemplazan a los criterios estándar, tenemos que recordar que todo tiene que estar enmarcado en la clínica y el resto de los complementarios. Finalmente, en 2021 salió una nueva actualización de los hallazgos que pueden encontrarse en pacientes neurocríticos realizado por la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica. Y ellos, si bien todavía esto no está sumado o agregado a los criterios actuales, mencionan que las crisis electrográficas por más de 10 minutos en forma continua o que ocupen más del 20% del registro que ocupen más del 20% de un registro de 60 minutos, eso quise decir, también califican como estatus. Eso, por supuesto, no está en los criterios de Salzburg aún, pero puede llegar a estar en el futuro y hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Es decir, que lo que creo que puede pasar en el futuro es que además de que tengamos en cuenta las descargas periódicas de más de 2,5 Hz, sean descargas epileptiformes o actividad tetarrítmica, sean durante todo el trazado o en los peores 10 segundos, eso es uno de los puntos para estatus epiléptico no convulsivo, que las descargas o la actividad rítmica entre 0,5 y 2 requiere la suma de fenómenos sutiles o evolución temporespacial típica. Aquí yo creo que van a sumar que las crisis electrográficas por más de 10 minutos de forma continua o que representen más del 20% en un registro de 60 minutos también va a ser uno de los criterios en el futuro para diagnóstico de estatus epiléptico en pacientes sin encefalopatía. Y lo demás debería continuar igual, al menos de momento no hay un estudio que lo haga reconsiderar. Bueno, es bastante complejo el asunto, hay que ver muchos electros de esto. Vamos a ir repasando para la clase que viene, así terminamos con esto y por lo menos nos queda lo típico de estatus epiléptico en la cabeza. Muy bien, felicidades, llegaron al final del curso. Espero que anoten sus dudas y puedan ver los electros que les dejo de tarea, así ya hacemos un buen uso de la clase presencial.